Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis de acciones extranjeras. Vamos a realizar presentación de resultados de estos 5 activos: AMD, Google, Meta Platforms, Amazon y Thermo Fisher Scientific. Vamos a analizar todo lo que tiene que ver con la parte técnica, la parte fundamental, los resultados que nos dejó y sobre todo acuérdense que ya empezando con el video, esta es mi visión particular de los mercados. Cada cual tiene que hacer su propio análisis. Y vamos a ir apareciendo en la parte inferior izquierda como en todos los videos, ya arrancando con el primer activo, gran activo el que vamos a ver a continuación, AMD, sí, sector semiconductores. Fíjense lo que tiene que ver con los resultados que nos dejaron muy buenos algunos activos. AMD no fue la excepción, 0,92 centavos de dólar contra la previsión de mercado en beneficios de 0,75. Buenos resultados, ingresos 4,83 millones por arriba de la estimación de mercado de 4,52. Fíjense inclusive haciéndolo muy bien trimestre a trimestre, acá también superando, no hubo sorpresas en cuanto a cómo se viene comportando AMD, al menos de los resultados que va presentando. Y en la parte fundamental tenemos muy buenos ratios de este gran activo del sector semiconductores, que lógicamente, fíjense, nos deja un ROE de 42%, es impresionante la rentabilidad de recursos propios, muy por arriba del 16,4 que nos marca la industria. La ROA, la rentabilidad de activos, también casi doblando el 11,1 que marca al menos de promedio de la industria en 25,7 la rentabilidad de activos para lo que tiene que ver a AMD. Una beta, sí es verdad, bastante alta, 8,7, pero similar a la industria que al menos marca una volatilidad al menos este ratio fundamental que nos explica o nos habla de la volatilidad del activo, que en la industria es alta, 8,1, fíjense. Y lo que tiene que ver, sí, muy interesante todavía, manteniendo una infravaloración de casi un 17,1% desde el punto de vista fundamental. Deberíamos estar en un precio razonable de 144,86 centavos de dólar. Sí, la relación precio-beneficio acá tenemos un aspecto de sobrevaloración de casi un 45,8 veces contra el 25,4 de la industria y el 16,4 del mercado. Y un ROE futuro, una rentabilidad futura de capital espectacular, 34%, de la industria marca un 16,4 acá, casi doblamos lo que tiene que ver con este ratio fundamental, con un management experimentado de 6,8 años para la gente que administra AMD y con una salud financiera que cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Inclusive tiene más efectivo que deuda total. Fíjense lo que es el flujo de caja, lo que tiene que ver con los efectivos equivalentes a comparación de la deuda. Así que un aspecto muy interesante también desde el punto de vista fundamental, no tener ningún tipo de complicación económica. Y vamos ya a ver lo que tiene que ver con la parte técnica. Y teniendo al menos un panorama completo de lo que tiene que ver con AMD en el largo plazo, en el muy largo plazo, si es un activo que ya está cotizando del año 1980 y fíjense que ha tenido periodos más allá de, lógicamente, toda esta antigüedad que tiene desde que empieza a cotizar, pero fíjense que tiene periodos muy buenos, lo tuvo hasta el año casi 1900, hasta los 90, fíjense, después cayendo muchísimo, 91 recuperando, sí, hasta, que el año 2000, casi 2001, una caída brutal, inclusive le costó muchísimo romper los 43,10, recién los pudo recuperar en el año 2020, hace no mucho, pero mucha caída para varios periodos muy largos de tiempo para este activo. Ojo cuando empecemos a ver algún activo, sobre todo quien está arrancando, siempre tener un panorama general, porque es verdad, tuvo al menos del año 2010 casi 10 años, 12 años muy fuertes, AMD al menos hasta la fecha, pero el resto la verdad que fue bastante cíclico el activo en sí, más allá del sector y más allá de cómo está el sector al menos hoy. Y lo que tiene que ver con lo que pasa precisamente casi ahora, en estos últimos años, digo casi ahora porque si vemos el largo plazo, parecería que tenemos otra tendencia sin lugar a dudas, quiero decir que no deja ningún tipo de dudas, me refiero, porque fíjense la tendencia alcista totalmente clara en el gráfico y lo que tiene que ver con lo que está pasando ahora con esta pequeña corrección, sí, muy fuerte, casi rompiendo la zona de la media, o casi no rompiendo la zona de la media, pero llegando técnicamente a el nivel de 50 FIBO, ¿sí? el nivel de retroceso de todo este impulso casi a la zona de los 100,43, y esa fue zona de soporte interesante. Hubo entrada de volumen vendedor, pero aguantó bastante bien el precio y le sirvió al menos venir a rebotar hasta esta zona para romper de nuevo la media, cerrar el hueco bajista que dejó, dejar un hueco alcista ahora, ¿sí? en las últimas sesiones, y la vela que está dejando hoy, manteniendo lo que es la zona de la media, es muy interesante. Tiene una resistencia intermedia en los 129,67, en los 141,72, la zona de los
56.68 y máximos de toda la historia en 164.77 aproximadamente. Y lógicamente soportes en la media junto con el FIBO 38.2, 115.21, 115.17. En esta zona de suelo, la zona que fue clave al menos de parate en este último periodo, en esta última corrección, 99.62 y nivel FIBO 61.8 de todo este último impulso en la zona de los 85.31. Ni que hablar que ya de mediano a largo plazo, la zona de los 73.15 es la zona, al menos de soporte más relevante de mi punto de vista ya. Vuelvo a repetir, mediano a largo plazo. De corto plazo, mejoría, al menos después de la ruptura de la zona de la media y después de caídas muy interesantes que tuvimos esta semana, que ya vamos a ver obviamente cuando analicemos ahora a Meta Platforms, ex Facebook, y lo que tiene que ver con principales indicadores acá en AMD. Bueno, MACD en compra por debajo de cero, un RSI llegando a la zona de 50 en 47, apuntando al alza, y un estocástico saliendo de la zona de sobreventa en 44, ya casi a mitad de gráfico, pero los indicadores podrían indicarnos que el precio al menos podría romper máximos anteriores sin lugar a dudas, porque al menos ya purgamos un poco los indicadores, no rompe la media con indicadores cansados, pero bueno, en caso de tener una consolidación y después ir rompiendo máximos anteriores, mejoraría bastante el gráfico. Claro, mantener al menos por el momento y monitorear estas zonas de soporte clave, porque la verdad que los fundamentales y los resultados siguen siendo muy buenos en AMD. Vamos a la siguiente. Y la siguiente nos vamos con otro activo espectacular de la bolsa, Alphabet, Google, que presentó resultados esta semana, resultados que fueron muy buenos también. Fíjense, beneficio por acción, 30,69 centavos de dólar contra la previsión de 27,65. Sigue presentando muy buenos resultados en cuanto a beneficios e ingresos, 75,33 millones por arriba de la estimación de 72,19. Fíjense, inclusive rompiendo todo el tiempo expectativas. Ojo con esto obviamente, porque vamos a ver lo que pasó con Facebook, cómo decepcionó, quizás lo que al menos esperaba un poco el mercado, y bueno, eso la verdad que fue una caída histórica la que tuvo al menos Meta Platforms, no Facebook, ex Facebook ya, pero la vamos a dejar para un rato. Ahora vamos con Google, que presentó estos resultados espectaculares y que de la parte fundamental también tiene tenemos mucho para contar, porque esta empresa del sector tecnológico, fíjense todavía los fundamentales que tiene. ROE de 30,2%, muy por arriba del 13% que tiene la industria. ROA de 21,1%, sí, estamos muy por arriba del 7,7% de la industria. Dos aspectos de rentabilidad espectaculares todavía para Alphabet. Beta de 4%, digo similar a la industria, pero más baja que el 9,4%, volatilidad baja o media, sí, mucho más baja que la industria, menos por ahora. Y valoración, esto es un aspecto que me encantó, al menos desde el punto de vista fundamental, casi un 43,3% de infravaloración fundamental, a un precio razonable de 5.046,33 dólares, estiman los analistas fundamentales que deberíamos estar. Relación precio-beneficio 24,9, acá volvimos a estar muy similar con la industria, 24,9, muy buen ratio que al menos fue purgando, ¿sí? O con esta última corrección, corrigiéndolo un poco, ¿sí? Fíjense, al menos llegamos a lo que tiene que ver esta relación precio-beneficio, estar igualado a la industria. Sí, estamos un poco por arriba del 16,4 del mercado. Y el ROE futuro, rentabilidad futura de capital a 3 años, 27,4, buen ratio también, al menos de crecimiento, que no es exageradísimo, pero todavía lo mantiene. La industria marca un 13%, management experimentado de 5,1 años para quienes manejan este activazo, una de las mejores empresas del mundo, y con una salud financiera que de corto y de largo plazo cubre sus deudas sin ningún tipo de problemas, inclusive tiene más efectivo que deuda total. Fíjense dónde está la parte de todavía los efectivos equivalentes a relación a la deuda. Es verdad que la deuda empieza a aumentar un poco, cuestión que tenemos que ir viendo al menos los que tenemos a Google en cartera, ¿sí? Porque esta relación deuda-capital se incrementó muy poco, igual obviamente a comparación de otros activos que están bastante más complicados en este aspecto, y cubre deuda y cubre intereses sin ningún problema. O sea que la parte, volvemos a repetir, patrimonial no es un problema para Alphabet, para Google. Vamos a ver la parte técnica. Y desde la parte técnica, también acá sí en el largo plazo, ya del año 2005, menos recorrido histórico para Alphabet, para Google, pero bueno, con una tendencia casi impecable. Acá no tenemos lo que vimos recién en AMD, por eso es bueno siempre ver al menos el panorama global, ¿sí? Desde su arranque a cotizar en bolsa de todos los activos. Y lo que tiene que ver particularmente con el gráfico de largo plazo es impecable. Rara vez vino a testear la zona de la media, sacando obviamente la crisis, la entrada en la crisis del 2008, porque recuperó casi a mediados del 2009, ¿sí? Toda esta caída que tuvo. Pero volvemos a repetir, ahora fíjense todavía lo lejos que estamos de la zona de la media. Esto fue la crisis del COVID, donde recién ahí vinimos a testear la zona de la media en gráfico semanal. Y lo que tiene que ver en el corto plazo,
¿Es positivo? Sí, yo desde mi punto de vista es positivo lo que pasó. ¿Por qué? Porque si volvemos a pararnos un poco por atrás, acá sí tenemos en algunos periodos sí donde el precio, fíjense, viene a testear la zona de la media. Y bueno, acá teníamos lo del 2018 que hablábamos, un poquito más haciéndole zoom al gráfico. Y fíjense lo que fue la volatilidad en algunos momentos de este activo. Pero la subida espectacular que tuvo desde marzo hasta la fecha, claramente después de ahí nunca vinimos a testear la media. Ojo con esto, sacando casi mediados, fines del año 2020, de hace 2 años. Y recién ahora tuvimos quizá la oportunidad de volver a subirnos, al menos los que entendimos que esto fue una corrección a niveles de la media para después seguir subiendo. Creo que es lo más probable, sí, porque dejó este hueco alcista. La vela que está dejando hoy es una vela, esta vela no me gustó, es verdad, de ayer, del día jueves, porque dejó sombra de superior y esto indica presión vendedora, fue entrando volumen también vendedor, pero mientras la media suba, si la tengamos de soporte y sobre todo, hoy al menos intentó aguantar el hueco alcista que dejó junto con esta vela también que parecía o parece una doji libélula alcista, pero después de este hueco alcista que dejó después de presentar resultados, sí es verdad que se frenó en esta zona, en la zona de resistencia que le está costando. Técnicamente la superó un poquito, pero es una zona que le está costando, la zona aproximadamente de los 3.033, 3.032,51 centavos de dólar. Daría toda la sensación de que podríamos volver a tener nuevos máximos pronto, sí, en caso de que al menos se mantenga el mercado y no haya ningún deterioro. ¿Sobre qué zonas? Sobre todo sobre la zona de la media, que hoy es el soporte más importante, 2.640,06, la zona de los 2.004, 95,34 y ya niveles FIBO 2.261,65, esta zona de suelo en los 2021, 2.201, perdón, con 91 y el 61.8 en 1.782,55. De todas formas, buenos resultados, la verdad que la parte fundamental me gusta. En cuanto a indicadores, es verdad que no están tan sobrevendidos, ya parece que el activo viene descontando que, bueno, toda esta subida ya empezó a dar compra en la gran mayoría de indicadores. ¿Por qué? Porque no tenemos el estocástico en sobreventa, sino ya casi un poco más cerca de la zona de sobrecompra, dando compra casi mitad de gráfico, un RSI ya por arriba de la parte de 50 en 58 y un MACD dando compra queriendo ponerse por arriba de 0, pero de todas formas me parece que todavía al menos el aspecto técnico también Google lo mantiene muy bien, fundamentales espectaculares, sigue presentando buenos resultados y este trimestre tampoco fue la excepción, así que excelentes resultados, muy buen activo, claro mantener, sí, quien no se incorporó después de la ruptura de la media, bueno, ya estamos otra vez de vuelta a máximos, esa fue la rapidez o es la rapidez que tienen este tipo de activos también, así que vamos al siguiente. Y bueno, llegamos, que creo que fue este activo la decepción de la semana, sí, Meta, llegamos a ex Facebook, Meta Platforms hoy, que presentó resultados que no gustaron al mercado, sobre todo en cuanto a los beneficios. Fíjense, 3,67 centavos de dólar contra la previsión de 3,85, acá nos quedamos por debajo, inclusive lo hicimos peor que el trimestre anterior. Sí es verdad que la cuestión de los ingresos, 33,67 millones contra la previsión de 33,34, acá lo hicimos mejor que el trimestre anterior, pero evidentemente no alcanzó en cuanto a que se esperaban beneficios superiores, sí, no lo pudo superar Meta. Ahora vamos a ver cómo quedó, sobre todo desde el punto de vista gráfico, sí, que es un poco lo que causa, digamos, bastante, o que llama bastante la atención, porque dejó una vela también en gráfico semanal muy interesante también para verlo en el gráfico, sobre todo en los niveles que estamos ahora, pero vamos a lo que tiene que ver primero con los aspectos fundamentales de este activo, de esta empresa, que siguen siendo espectaculares, ¿sí? Así que vamos a ver lo que tiene que ver con, bueno, este activazo o este conglomerado de tecnología y redes sociales, ¿sí? El más importante desde mi punto de vista todavía. En cuanto a la rentabilidad de recursos propios, el ROE es de 31,5, la industria marca un 13%, y la ROA 23,4, acá estamos muy por arriba del 7,7 de la industria, dos aspectos espectaculares desde el punto de vista fundamental. Lo que tiene que ver con su beta, o inclusive independientemente de esta caída, es un activo que no se considera con una beta alta, con una volatilidad alta, es similar o un poco, realmente bastante por debajo de la industria de 9,4, acá sería más bajo, no similar, sí, volatilidad baja, más baja inclusive que el 9,4 de la industria, valoración 43%, 43,6 de infravaloración fundamental, aspecto muy interesante, 4,2112 centavos de dólar estiman que deberían estar los analistas fundamentales, relación precio-beneficio 16,8 veces, acá ya volvemos a estar casi con el mercado de 16,4, inclusive por debajo de la industria 24,9, buen aspecto fundamental al menos ya va bajando un poco lo que tiene que ver con sus ratios de valoración, muy interesante ese aspecto, va al menos
empezando a estar un poco más atractiva desde el punto de vista también fundamental, con un ROE futuro, rentabilidad futura de capital de 26,5%, la industria marca un 13%, y un management de 6,4 años experimentado para este activazo todavía, que la parte patrimonial, fíjense, no tiene ningún tipo de problema en cuanto a cubrir de corto y de largo plazo sus deudas, inclusive está libre de deudas, no tiene deuda básicamente hace 5 años particularmente, así que acá no hay aumento de en ningún año anterior de deuda, así que en este aspecto es un aspecto espectacular. No muchos activos lamentablemente pueden tener al menos esta parte del historial y análisis de esta relación deuda-capital, así que muy buen aspecto la parte fundamental pese al resultado, y vamos a ver la parte técnica, vamos al gráfico con Meta. Y lo que tiene que ver particularmente con el gráfico de Meta Platforms, bueno, acá la verdad que fíjense lo que es este gráfico, acá sí no tenemos un recorrido histórico muy claro, o sea, de un track record, digamos, como lo tuvimos por ejemplo en AMD 1900, si acá tenemos 2015 a la fecha, perdón, 2012 a la fecha, sí, con caídas cuando salió a cotizar, pero fíjense, en gráfico semanal tuvimos únicamente 3 toques a la media. Fue el año 2018 con la crisis de la pandemia y esta caída que tuvo, inclusive acá sí, rompimos la media en gráfico semanal, pero fíjense después de caídas a la media sí tuvimos rebotes fuertísimos, no digo que va a pasar eso, pero lo que generalmente la historia marca es que después de este tipo de caídas muy fuertes, al menos a la media en gráfico semanal, ¿qué pasó? Tuvimos vuelta casi en B corta, así muy rápido a romper máximos anteriores, o mejor dicho, más que rápido, tardó algunos meses quiero decir, pero volvió otra vez a marcar máximos y a seguir obviamente con esta tendencia muy fuerte todavía de larguísimo plazo. La tendencia de largo plazo todavía está intacta, la de corto plazo o mediano plazo, corto mediano, ya está bastante deteriorada, y sobre todo vamos a ver lo siguiente, porque fíjense la caída que tuvo, impresionante, lo veíamos inclusive en aftermarkets antes de caer al mercado con, la verdad que con más de un 20% y no lo podíamos creer, yo en lo personal tampoco. Yo tengo fui parte también de esta caída porque tengo, mejor dicho, al menos una pequeña parte, no tengo mucho, tampoco, si no me equivoco, es un 5%, 4% de mi cartera total, ahora creo que es un poquito menos, inclusive porque la caída fue fuertísima, pero todavía mantengo al menos de mi posición de largo plazo, por esto que estoy comentando. Vamos a ver estas zonas igual, porque me da la sensación obviamente que con este huecazo bajista que dejó, sí, sobre todo porque ese hueco lo deja después de presentar resultados que decepcionan al mercado y rompiendo la media que hoy pasa, es el obstáculo más importante ahora de mediano plazo, en los 323,96, estamos en 235,54 menos a día viernes, así que hoy tampoco nos deja una vela con un rebote claro. Fíjense, ahora vamos a ver la vela que nos está dejando el día de la fecha. Y sobre todo, bueno, después de la media tenemos la zona de los 353.20, que era zona de casi triple techo que bueno, con este hueco bajista recontra cumplido, ¿sí? Y lo que tiene que ver después, la única resistencia que queda es ir a cerrar todos estos huecos bajistas que ibas dejando, y ni que hablar y sobre todo a romper el máximo de toda su historia en 364,11. Y lo que tiene que ver con soportes claves, fíjense en dónde se está frenando el día de la fecha, FIBO 61.8 en la zona de los 232,10. Si estamos cerrando al menos el día de la fecha por arriba del FIBO 61.8, es verdad que vamos a poner la barra de volumen antes de ver el precio. Fíjense el volumen vendedor que entró, impresionante, ¿sí? O la barra de volumen vendedor que nos dejó la presentación de resultados. Es clarísimo el deterioro, y yo creo que al menos este hueco va a tardar muchísimo en cerrar. Soy más positivo que negativo por la parte fundamental, sin lugar a dudas, pero la vela que nos está dejando también a día de hoy, veremos cómo cierra, pero podría dejarnos una sombra inferior, pero tampoco es muy clara, tampoco entró volumen, tampoco hubo presión compradora acá para al menos hacer rebotar el precio al alza, tampoco lo tenemos, así que precaución. Si rompe el FIBO 61.8 habría un deterioro ya de mediano plazo, sin lugar a dudas. Esta era la zona que teníamos que ir monitoreando, se está frenando en esa zona, veremos si la semana que viene tenemos algún rebote, si al menos mantiene esa zona, y sobre todo de romper esta zona tenemos la máximo anterior, sí que, o al menos esta zona que fue máximo anterior previo a la caída del COVID en los 224,29, los 207,49 que fue mínimo anterior, y ya mínimos de marzo después, muy lejos 137,38. En lo personal sí estoy con una posición muy de largo plazo cerca de esta zona, inclusive cerca de marzo de la posición de largo plazo. Ya la de mediano plazo obviamente
de romper la zona FIBO 61.8 me sacaría al menos en una pequeña parte, pero otra la vamos a mantener al menos hasta que no rompa esta zona. Ya entraríamos igual en una tendencia de mediano plazo, digo no todavía de largo plazo porque tenemos todo esto de largo plazo, pero sí ya de romper el FIBO 61.8 empezamos a tener una tendencia de mediano plazo bajista muy clara en este activo. Ya no tendría que estar quien al menos pretenda que este activo recupere rápido, porque no sabemos si va a recuperar rápido. Quizá la semana que viene tenemos algunos huecos alcistas y podemos llegar a sería una visión demasiado optimista, digo, de cerrar rápido este hueco, porque fíjense, es impresionante el hueco que dejó, casi un 20%, así que no parecería haber reacción ahora. Esperaremos, el que está afuera sobre todo esperar, tener mucha paciencia. Si rompe la media de nuevo se puede entrar, sí, ya ha pasado en esta zona, ya ha pasado en esta zona, ya ha pasado ¿sí? En esta zona, ¿sí? Rara vez después de romper la media sí vuelve lógicamente a tener este comportamiento, pero bueno, fue un comportamiento excepcional. Hay que aprender también de esto porque esto es algo que también puede pasar. ¿Y por qué digo que se podría venir a un rebote? Porque indicadores, al menos el RSI, fíjense, por el suelo, en la zona de 24, clara zona de sobreventa. Un MACD dando venta también por debajo de cero y un estocástico que había dado compra, había salido de la zona de sobreventa, pero vuelve a dar venta casi a mitad de gráfico, bueno, un poquito por debajo, sí, pero al menos la gran cantidad de indicadores están purgados. Vamos a ver si tenemos algún rebote la semana que viene y sobre todo trimestre anterior, a ver si puede mejorar estos resultados que lamentablemente en cuanto a los beneficios muy flojo. Así que esto fue Meta, vamos con la siguiente. Y la siguiente y anteúltima es Amazon. Sí, obviamente les gusta el video, les gusta que vayamos compartiendo este tipo de contenido. Déjenme like, sí, déjenme obviamente en los comentarios. Sobre todo quiero saber qué opinan ustedes de esta caída de Meta, si fue algo excepcional, si piensan que estos fundamentales también tienen que ver con lo que es la empresa y que la empresa eventualmente va a recuperar sin niveles anteriores y que va a seguir toda esta tendencia de fondo, o si fue una advertencia para ya estar afuera del activo. Me gustaría saber la opinión que tienen todos y cada uno de los que ven este video, así que obviamente los voy a leer en los comentarios y vamos a compartir también por el grupo de Telegram. Y vamos con Amazon, que bueno, esta fue la contracara y también resultados que sorprenden. Fíjense los beneficios, sí, es verdad, fueron espectaculares. Acá los beneficios, que creo fue esta fue el detonante para que Amazon tenga el comportamiento que tuvo, dejando un hueco alcista muy claro que lo vamos a ver también en el gráfico. De beneficios 27,75 centavos de dólar contra la previsión de 3,71. Impresionante los beneficios. Sí es verdad que la parte de los ingresos acá desilusionó, inclusive ya lo venía haciendo mal los trimestres anteriores, pero fueron mejores que el trimestre anterior. Y sobre todo acá la previsión de ingresos no fue tampoco tan mala de lo que esperaba el mercado. 137,41 millones contra la previsión de 137,75. Son resultados espectaculares y sobre todo tampoco, desilusionaron demasiado. O sea, estuvimos ahí cerquita y la parte de beneficios creo que fue el detonante o lo que al menos ayudó a que Amazon tenga un comportamiento espectacular. Sí, esta empresa del sector tecnológico, sí, sector de e-commerce y obviamente servicios de computación en la nube que también tiene ratios muy buenos. Por ejemplo, fíjense el ROE, 21,8%, la industria marca un 19,3%. La ROA, la rentabilidad de activos, desde 7,2%. Acá sí nos quedamos un poquito por debajo del 9,3% de la industria, pero también es muy bueno si la rentabilidad. La beta, 4,2%, más baja que el 10,9% de la industria. Buen aspecto este porque nos marca una volatilidad media por debajo, al menos de lo que marca el promedio de la industria. Y el aspecto de infravaloración me parece espectacular, 54,6% de infravaloración fundamental, al menos desde el punto de vista del análisis fundamental. 6.123,19 centavos de dólar debería estar Amazon, al menos al día de la fecha. ROE futuro 22,4, rentabilidad futura de capital a 3 años, de nuevo muy por arriba de la industria, pero muy bueno también, 19,3, otro aspecto que suma, y management muy experimentado, 6,4 años para la gente que gestiona este gran activo. Fíjense, cubre de corto y de largo plazo sus deudas y si bien es verdad también le va costando un poquito la parte de ir reduciendo la deuda, cubre al menos lo que tiene que ver con la parte de su deuda y tiene más efectivo que deuda total, así que ese es un aspecto espectacular también desde el punto de vista patrimonial y de lo fundamental de Amazon. Y vamos a ir ya a la parte técnica para ver cómo al menos se comportó Amazon después de la presentación de esos resultados. Y evaluando el largo plazo, acá sí tenemos un activo Amazon que viene cotizando en 1997 a la fecha. Acá sí hay un recorrido histórico un poco más interesante, al menos para que lo podamos ir evaluando. Y la tendencia, independientemente de lo que fue la crisis del año 2000, 2001,
Le costó recuperar, pero recuperó muy rápido, al menos el año ya 2002, 2003, volvió a una tendencia que, fíjense, ya desde el año 2003 nunca tocamos mínimos anteriores, una tendencia de fondo fuertísima. Esto descontando las crisis, ¿sí? Las crisis que tuvimos desde el año del 2003 para adelante, así que fíjense, cuando hablamos de que estos activos son los mejores activos del mundo, hay que tener la perspectiva esta también de larguísimo plazo, para entender cómo también se comportaron frente a las crisis. Y lo que tiene que ver con el corto plazo, bueno, Amazon está teniendo un comportamiento relativamente muy bueno, y digo relativamente porque la verdad que es espectacular cómo aguantó, al menos no rompió niveles FIBO, ¿sí? De todo el impulso alcista que hoy pasa todavía por la zona de los 2.451,57, aguantó. Sí es verdad que me parece que todavía le falta un pasito más, me parece que sí lo va a cumplir. Si rompe la zona de la media en los 3.297,60, mejora muchísimo el gráfico, sobre todo porque dejó un hueco alcista, cerrando un hueco bajista, ¿sí? Previo a la presentación de resultados. Ahí estaba un poco más complicado, inclusive todavía tiene activado un doble techo hasta la zona de los 2.608,51, que únicamente lo anula si rompe los 3.775,46, que son máximos de toda su historia. Es verdad que ya nos había anulado un casi triple suelo, sí, que nos llevaba al menos hasta esta zona, hasta la zona de los 4.276,65. Lo había anuló también este doble de suelo de muy corto plazo, pero es verdad que de romper nuevamente la zona de la media, la vela que todavía está dejando día de hoy, viernes, sin cerrar todavía la sesión, veremos si todavía es más potente. Inclusive está rompiendo la media de 50, al menos ahora mientras estamos haciendo el video, pero la resistencia más clara, como volvemos a repetir, 3.297,63. Hay otras resistencias por el camino, los 3.420, perdón, la zona de los 3.554, y como decimos, máximo de toda la historia para romper y anular este doble techo, ¿sí? Hasta la zona de los 2.608,51. En todo caso, acá tenemos una zona de soporte anterior, la zona de los 2.707,45, por si se complica un poco la situación, y sobre todo ya de mediano plazo, los 2.451,57. De romper esta zona ya tendríamos mínimos de marzo, sí, que pasa por los 1.629,71, pero la verdad que acá los resultados, la parte fundamental, aparte del sector, venía sufriendo bastante Amazon, bueno, casi toda esta temporada, fíjense, 2020, casi 2 años sin hacer absolutamente nada en una zona de rango, así que me gusta la perspectiva que hay, sobre todo si rompe la zona de la media, como digo, y niveles de resistencia anterior ya vistos recién. Y MACD dando compra por debajo de 0, un RSI arriba de la zona de 50 en 54, un estocástico saliendo de la zona de sobreventa dando compra casi ya a mitad de gráfico. Me gusta la perspectiva de Amazon, sobre todo si rompe la zona de la media, mejora el gráfico, y sobre todo si rompe alguna resistencia después, ¿sí? De romper la zona de la media y se vuelve a apoyar en la media y la tiene como soporte, como ya lo venía haciendo, bueno, en largas temporadas que fue así. Así que ojo a monitorear también este activo en caso de que haya mejoría la semana que viene, porque muy buenos resultados, y sobre todo si la parte técnica y fundamental es muy buena. Así que vamos con la siguiente y la última, Thermo Fisher Scientific. Y llegamos a la última, Thermo Fisher Scientific, que bueno, este activo es la verdad espectacular, un sector ya más defensivo. Si nos vamos, en realidad más que defensivo, nos vamos al sector salud, ¿sí? Sector obviamente distinto, diferente, con una volatilidad, digo, no bastante menor, pero realmente muy distinta a la parte de tecnología, 100% tecnología, que es casi la mayoría de todos los que presentaron resultados esta semana. Beneficios por acción por arriba de la estimación de mercado, 6,54 centavos de dólar, contra la previsión de 4,89. Ingresos, 10,7 millones contra la previsión de 8,75. Impresionante, muy buenos resultados, trimestre a trimestre también, fíjense, nunca decepciona. Obviamente hay que ir viendo esta cuestión como una cuestión también de presión sobre las empresas que están todo el tiempo batiendo expectativas. El momento que la dejen de batir, obviamente pueden desilusionar al mercado, que bueno, a veces lo muestra muy claro en la parte gráfica. Y lo que tiene que ver con al menos la parte del análisis fundamental, vamos a ver ratios que son espectaculares. También esta empresa de Estados Unidos del sector biofarmacéutico, ¿sí? Que es proveedor de instrumentación científica de reactivos y consumibles, y también servicios de software, en los cuales en cuanto a la rentabilidad, ROE 18,9, arriba del 18,4 en la industria, y ROA 8,7, arriba del 8,2. No son dos ratios muy elevados o muy por arriba, como vimos, de Google, de Amazon, ¿sí? O inclusive de Meta, pero la verdad que por el sector está muy bien, al menos bate lo que tiene que ver con la expectativa de la industria. Beta 3,7, una volatilidad baja, ¿sí? 9,2 es la industria, fíjense.
una volatilidad muy acorde también al sector. Valoración 3,3 de sobrevaloración, fundamental. Deberíamos estar a 5,75, con 78 centavos de dólar. Un aspecto neutro, no tampoco influye mucho en la parte fundamental. Relación precio-beneficio 30,3, buen ratio porque estamos por debajo todavía de la valoración de la industria en 39,1. Y sí es verdad, un poquito por arriba del 16,4 del mercado, pero al menos estamos por debajo de la industria. ROE futuro 21,1, muy bueno por ser el sector. Estamos inclusive por arriba del 14,8 de la industria en rentabilidad futura de capital a 3 años. Management experimentado y por si fuera poco también es pagadora de dividendos. Es verdad, de corto y largo plazo cubriría sus deudas y acá sí lo que habría que ir monitoreando es la parte del nivel de endeudamiento y cómo le va costando reducir la deuda. Este es un aspecto que quien tenga este activo al menos lo tiene que ir siguiendo, pero que de momento al menos es capaz de ir cubriendo la deuda, es capaz de ir cubriendo la parte de sus intereses, así que vamos igual ya sí al gráfico con Thermo Fisher Scientific. Y si vamos con este activazo también 1980, sí, 1900 también 80 a la fecha, vamos a ver que tuvimos un recorrido hasta el año 1981 donde caímos, pero de 1982 no volvió a tocar mínimos anteriores, sacando obviamente la crisis del año, más que la crisis del año de 1998, las caídas que tuvo, le costó muchísimo romper nuevamente los 44,0 con 69, aunque veníamos ya de un recorrido alcista muy fuerte, pero fíjense lo que tiene que ver con el larguísimo plazo, es un activo que está en una tendencia fuertísima, es verdad, muy cerca de máximos ahora y muy lejos todavía de la media móvil exponencial de 200 periodos en gráfico semanal. Y si vamos al corto plazo, sí, me gusta igual lo que acaba de hacer, el comportamiento que está teniendo, porque vimos esa corrección a la media, ¿sí? Y ese aguante a la zona de la media, al menos como ya lo hemos visto en varias oportunidades de este activo, que fíjense, va a tener una estructura muy clara en el gráfico, ¿sí? Muy fuerte, muy alcista, e inclusive después de la crisis, de la caída del COVID, lo hizo muy bien, ¿sí? Rompiendo máximos muy rápido, máximos anteriores, y es verdad, niveles FIBO lejísimos, en los 411,66 y la zona de la media como soporte, primer soporte que reaccionó muy bien hasta esta zona, 569,08. Acá la media parecería estar queriendo curvarse al alza, veremos si rompe sobre todo los 609,99, la zona de los 631,75 y máximo ya de toda su historia en 673,13. Y sobre todo la zona de soporte era clave son los 5,69,08 centavos de dólar, niveles FIBO en 501,66 y como decimos, esta zona de suelo, sí que anteriormente en el pasado fue casi zona de cuádruple suelo, 437,47 y ya el 61 que pasa por 411,66. De romper esta zona habría deterioro, sí, tenemos alguna otra soporte en el camino y máximos también del COVID en 341,76, casi converge con el FIBO en la última zona FIBO, pero mínimos de marzo al menos de toda esta gran subida, 251,49, ya habría un deterioro de larguísimo plazo, ¿sí? Pero no pareciera que sea ese el escenario, al menos porque aguantó bien la media, porque las velas parecería que el rebote casi se está viniendo y debería romper al menos la semana que viene la media de 50 quienes están en el activo para tener un poquito más de tranquilidad, puede consolidar un poco más, sobre todo es verdad que acá los indicadores no están tampoco tan sobrecomprados, al menos el estocástico saliendo ya hace bastante de la zona de sobreventa, todavía en compra, casi llegando a la zona más cerca de la zona de sobrecompra que o casi mitad de gráfico el estocástico, y el RSI saliendo, al menos quiso romper la zona de 50, no lo logró, en 48, pero parecería otra vez estar volviendo a querer buscar esa parte positiva por arriba de 50, junto con el MACD que da compra por debajo de 0, así que buena perspectiva, activazo, buenos fundamentos y resultados que trimestre a trimestre siguen batiendo al menos las expectativas del mercado. Así que muchas gracias por haberme acompañado y por estar del otro lado. Una nueva semana que fue movida, semana que tuvimos de todo, buenos resultados, malos resultados. Acuérdense que lo importante es seguir zonas relevantes, lo importante es tener una cartera diversificada, no tener todo tecnología, obviamente quizá el que haya tenido o el que haya estado más expuesto a la tecnología debe haber sufrido bastante más toda esta caída que estamos teniendo, pero acuérdense que existen también este tipo de activos, por eso lo traemos. Allá AMD también es un sector bastante volátil, pero acuérdense también el sector salud, alguno de consumo defensivo que también sirve para equilibrar la cartera, ¿sí?
vamos viéndonos el día domingo. Sí, muchas gracias por estar del otro lado. Domingo, 7 de la tarde, en vivo por YouTube. Sí, compartimos los enlaces en Telegram. Y que arranquen un excelente fin de semana a todos. Dejen like si les gustó el video, sí, y dejen en los comentarios qué piensan acerca de esta caída que tuvimos de Meta. Sí, nada más fue una caída para... si la caída fue exagerada y vamos a volver a visitar máximos, o si esta fue un aviso, ¿sí? Respecto a al menos alguna parte de la tecnología, de que sí, bueno, vamos a tener correcciones bastante más graves. Así que ver la oportunidad, si no, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que es una oportunidad para el que esté afuera, ¿sí? Poder empezar a evaluar después de alguna ruptura, una formación de algún suelo, ruptura de la media, ¿sí? Poder incorporar también este otro activo que es Meta Platforms, que tiene muy buenos proyectos también a futuro, ¿sí? Sobre todo con la parte del metaverso. Pero bueno, esa es mi visión. Dejen en los comentarios qué piensan ustedes. Y nos encontramos el día domingo en la reunión del canal. Gran abrazo a todos y a todas. Y nos encontramos, sí, el domingo. Gracias por estar del otro lado. Chau.